Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio Bustos, abogado socio fundador de Bustos Tax and Legal, abogado especialista en temas tributarios y socio fundador de esta firma especializada también en asesoría y planificación tributaria para empresas y personas naturales. Vamos a hablar hoy día un poquito de las sociedades de profesionales, un concepto que hoy día está muy en boga porque sabemos que las sociedades de profesionales es uno de los casos emblemáticos que hoy día están exentos de IVA. Recordemos que después de la gran modificación que hubo en materia de IVA, prácticamente todos los servicios que hoy día se prestan, en la medida que sean prestados en Chile o utilizados en Chile, son servicios afectos a IVA, con la sola excepción de ciertas prestaciones que corresponden fundamentalmente a servicios médicos ambulatorios, o sea, esos servicios, ¿no es cierto?, de consultorio médico o de clínica en los que uno entra y sale, que no involucran, ¿no es cierto?, la utilización de equipamiento, de pabellón quirúrgico y todas estas cosas, ¿no es cierto? Los servicios educacionales, que son típicamente los colegios, las universidades, los servicios de transporte de pasajeros, todos ellos exentos de IVA, y también el servicio que prestan las sociedades de profesionales. Todo lo demás está afecto a IVA. Recuerden ustedes que hubo un tiempo en que todos los servicios que consistían en asesorías, en servicios de asesoría propiamente tal, asesoría técnica, asesoría profesional, no estaban afectos a IVA, porque no eran materia de los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, que eran las condiciones o requisitos que la ley establecía para que un hecho gravado con IVA se pudiera configurar en materia de servicio. Hoy día, en cambio, por regla general, todos los servicios prestados o utilizados en Chile están gravados con IVA, con las excepciones que les he mencionado. Entonces, ¿qué pasa con las sociedades de profesionales? Las sociedades de profesionales, sabemos, tienen que cumplir ciertos requisitos. No ese es el propósito principal de este video, sino más bien explicarles lo que las sociedades profesionales pueden y no pueden hacer, pero de todas maneras voy a recordar rápidamente. Las sociedades de profesionales, sabemos, tienen que ser sociedades de personas. ¿Qué significa esto? Jurídicamente hay una distinción entre sociedad de personas y sociedad de capital. La sociedad de personas es una sociedad en la que el elemento persona es fundamental para que la sociedad se lleve a cabo. Es un elemento de la esencia del contrato de sociedad. Es decir, yo me asocio con alguien porque con ese alguien puedo ser socio y puedo desarrollar el negocio. Es lo que más se parece a un matrimonio, ¿no es cierto? Uno en la sociedad de personas se casa con el socio, y cuando se disuelve la sociedad y uno se separa, es un divorcio, ¿no es verdad?, entre socios. Eso pasa en la sociedad de personas. Y la típica sociedad de personas en Chile es la llamada sociedad de responsabilidad limitada, con un nombre también un poco ambiguo y confuso, porque la verdad es que todas las sociedades que tenemos en Chile, simplemente con la excepción de la sociedad colectiva comercial, son todas sociedades de responsabilidad limitada para los socios, ¿ya? Pero bueno, tenemos un tipo social que se llama sociedad de responsabilidad limitada y es el típico ejemplo de el caso de una sociedad de personas. Y por otro lado tenemos las sociedades de capital, que son sociedades en las cuales el elemento persona no es tan importante. No es importante la persona del otro socio, lo que importa es el capital, el negocio. Y esto típicamente se aprecia mejor en el caso de sociedades que cotizan en bolsa, sociedades abiertas. Pensemos en un caso como Cencosud, o sea, a lo mejor no debiera decir el nombre, pero ya, Cencosud, una sociedad, miles de accionistas, ¿no es verdad? Ninguno de ellos se conoce entre sí y no es necesario que se conozcan entre sí. Porque lo que importa no es la calidad del socio, del accionista, lo que importa es el capital. Bueno, esa es la diferencia entre una sociedad de capital y una sociedad de personas. Y en este caso la ley exige que la sociedad de profesionales sea una sociedad de personas, cuyo ejemplo típico es la sociedad de responsabilidad limitada. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a una sociedad de profesionales, va a ser casi siempre una sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, esta sociedad
Es decir, va a ser siempre una sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, esto también es un sesgo, en el fondo, que tiene la ley, y es un sesgo antiguo, ¿ah? Porque en definitiva, claro, la ley tiene el sesgo de que las sociedades anónimas y las sociedades por acciones, que son más recientes, pero fundamentalmente la sociedad anónima, que era la sociedad de capital por excelencia, era la sociedad que se celebraba para los grandes negocios, donde concurrían muchos accionistas y que probablemente después salían al mercado bursátil, etcétera, donde el capital era lo más importante. En un mercado como el chileno, que no es un mercado muy grande, y que no es un país muy grande tampoco, y donde todo el mundo se conoce, la verdad, finalmente las sociedades anónimas y las sociedades por acciones, en la práctica, en muchos casos son equivalentes a una sociedad de personas. Es decir, hay sociedades por acciones que tienen 2 socios, o sociedades anónimas que tienen 2 o 3 accionistas, y que se reúnen porque tienen afinidad entre ellos, porque quieren ser socios entre ellos. Eso es lo mismo que pasa en una sociedad de personas. Entonces, bueno, acá hay un sesgo histórico todavía de la ley que se mantiene en el fondo de hacer esta distinción. Y bueno, el tema es que la sociedad de profesionales tiene que ser una sociedad de personas, por lo tanto, sociedad de responsabilidad limitada, ¿no es verdad? Además, exige que los socios sean personas naturales, porque los socios personas naturales tienen que además ser profesionales, son los profesionales que van a prestar el servicio que es objeto y que es propio de la sociedad de profesionales. Entonces tienen que tener títulos profesionales afines a la actividad que la sociedad va a llevar a cabo. Por lo tanto, tienen que ser personas naturales. El Servicio de Impuestos Internos en algún oficio de un tiempo atrás permitió que los socios personas naturales puedan participar en una sociedad de profesionales en calidad de empresario unipersonal de primera categoría, lo cual no es equivalente a tener una sociedad, no es equivalente a una IRL, es ser persona natural calificado como contribuyente de primera categoría para efectos tributarios, lo que implica que cuando recibe dividendos, utilidades de la sociedad de profesionales, la tributación con global complementario queda postergada. Bueno, ese es un tema que podemos conversar en otro video, pero es algo que el Servicio de Impuestos Internos permitió introduciendo un pequeño matiz en esta situación, pero tienen que ser personas naturales. Ahora bien, vamos al tema que nos convoca. ¿Qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer una sociedad de profesionales? Porque en esto han surgido muchas dudas. La respuesta es bien simple. La sociedad de profesionales en general es una sociedad concebida para prestar servicios de asesoría profesional, servicios que son propios de las profesiones liberales normalmente. ¿A qué llamamos profesiones liberales? Médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, ¿no es verdad?, etcétera. Son sociedades que prestan asesoría o servicios profesionales en estas materias. Entonces, claro, surgió la duda, bueno, ¿qué pasa con una sociedad que hace intermediación de personal, que hace reclutamiento de recursos humanos, de personal para otra empresa? ¿Es eso asesoría profesional? ¿Califica como una sociedad de profesionales? Claramente no, y así fue la respuesta del Servicio de Impuestos Internos, no, porque en el fondo esa sociedad está actuando como una agencia, como un intermediario en la búsqueda de personal para terceros, para otras empresas, y eso jurídicamente se llama agencia de negocios, que es un concepto bien particular y que vamos a analizar también en algún otro video en el futuro. Es una agencia de negocio. Y la agencia de negocio, según el artículo 3º, número 7 del Código de Comercio, está calificado como una actividad comercial. Las actividades comerciales, por su propia naturaleza, se oponen al desarrollo de una actividad profesional, porque la actividad profesional es por naturaleza civil, de carácter civil. Por lo tanto, una actividad comercial, como es la actividad de intermediación de recursos humanos, no puede ser objeto de una sociedad de profesionales porque no es una actividad civil y en consecuencia, y no es una asesoría profesional, y por lo tanto queda afecta a IVA. Ahora, como siempre, en esto empiezan a surgir, ¿no es verdad?, las zonas grises, los matices, las zonas intermedias, y que es lo que hace siempre tan interesante el derecho tributario. Porque ¿qué pasa con una sociedad
que presta, por ejemplo, un servicio de asesoría a un tercero, un cliente. Pero para poder prestar ese servicio necesita que alguno de sus empleados vaya a las instalaciones del cliente, se instale en las oficinas del cliente a trabajar, ¿no es cierto?, a desarrollar labores ahí para el cliente. Bueno, eso puede seguir siendo un servicio de asesoría profesional, en la medida que, y esto lo ha dicho el Servicio de Impuestos Internos en un oficio incluso del 2025, en la medida que esa persona que está trabajando para el cliente, que es empleado de la sociedad que presta el servicio, pero que está trabajando en las instalaciones del cliente, en las oficinas del cliente, si esa persona empieza a recibir instrucciones y está sujeta a las instrucciones, a la supervisión, a la dirección de parte de personal del cliente, de la empresa cliente, bueno, en ese caso las circunstancias cambian, dice el Servicio de Impuestos Internos, y estamos en una situación distinta donde eso no podría calificar como una asesoría profesional. Nada obsta, sin embargo, a que si yo soy una firma de abogados, por ejemplo, ¿no es cierto?, y de pronto necesito que un abogado de mi oficina vaya a la oficina del cliente para que le ayude a recopilar cierta documentación, a analizar documentación, a revisar documentación, eso no me convierte a mí en un proveedor de personal y por lo tanto no voy a caer en la figura afectativa, ¿no es cierto?, de ser una empresa proveedora de personal. Pero distinto es si mi servicio consiste en colocar en forma permanente un funcionario, ¿no es cierto?, a disposición del cliente, y ese funcionario va a estar recibiendo instrucciones, órdenes, ¿no es cierto?, y supervisión de parte del cliente, porque ahí la relación laboral, en el fondo, en la sustancia, se empieza a desdibujar un poco. Independiente que es empleado mío, de alguna forma, ¿no es cierto?, esa persona está recibiendo instrucciones y de alguna forma se está convirtiendo esto en un lazo de dependencia también de esa persona con el cliente para el cual está trabajando. Entonces ahí ya el tema de asesoría profesional se desdibuja y por lo tanto podría ser calificado como una actividad afectativa. Entonces hay que distinguir caso a caso. Siempre en el tema tributario, todo lo que analizamos, incluido todos los temas que mencionamos en este video, en todos estos videos de nuestro canal, no pueden considerarse como una receta general o como una prescripción general para todos los casos que uno puede analizar. Eso no es así. Esto es como ir al médico. El médico podría hablar, ¿no es cierto?, aquí de lo que significa una neumonía. Pero evidentemente no todas las neumonías tienen el mismo tratamiento, no todas las neumonías son igual de graves, no todas las neumonías, ¿no es cierto?, tienen los mismos factores de riesgo porque dependen de múltiples variables, la edad del paciente, las condiciones preexistentes, ¿no es cierto?, un montón de otras cosas. Entonces, en materia tributaria es lo mismo. En materia tributaria, todo lo que podamos decir, esto es en nuestros videos a nivel meramente informativo, para personas que desean interesarse de los temas, pero por favor no lo tomen como soluciones directas para algún caso en particular. Siempre háganse asesorar y consulten con un experto en el tema, entre los cuales estamos nosotros en nuestra oficina, obviamente que podemos ayudarlos para poder determinar qué solución y qué respuesta es la más adecuada a la situación que ustedes tienen. Porque no existe la solución general y mágica que sirve para todos. Siempre en materia tributaria esto es tailor-made, como se dice en inglés, es decir, hecho a la medida. Hecho a la medida siempre de cada cliente, de las circunstancias que tiene, de las necesidades, etc. ¿Qué pasa con una sociedad, por ejemplo, que desarrolla software y que vende software? Bueno, una sociedad que vende licencia de software, ¿no es cierto?, abierta al público, no es una sociedad tampoco que pueda ser calificada como una sociedad de profesionales, porque es una sociedad que está desarrollando una actividad comercial, que es la venta de licencias de software, que además es un hecho grabado especial del artículo 8º, letra H, si mal no recuerdo, de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. En consecuencia, eso es una actividad comercial. Pero, nuevamente tenemos los matices y las zonas grises. ¿Qué pasa si tenemos una sociedad que desarrolla un software hecho a medida para un solo cliente?
Y por lo tanto hay todo un trabajo de ingenieros informáticos que son los socios de esta sociedad y que desarrollan un software, ¿no es verdad?, solo para vendérselo y para hacérselo a esa sociedad. Y no están comercializando un software, ¿no es cierto?, a nivel general abierto al público. Bueno, hay oficios del Servicio de Impuestos Internos que en esta materia han concluido que en esos casos podríamos permitir que esto sea una sociedad de profesionales y que por lo tanto funcione como sociedad de profesionales. A pesar de que la regla general es que no podría serlo porque si está vendiendo un producto, licencia de software en este caso, es una actividad comercial, es una actividad además que está grabada como hecho especial en el artículo 8º, en consecuencia es una actividad afecta a IVA. Por lo tanto, cuidado con lo que las sociedades de profesionales pueden y no pueden hacer, háganse asesorar, consulten, para eso estamos nosotros acá en Bustos Tax and Legal, sociedad especializada en asesoría y planificación tributaria para personas naturales y empresas. Soy Claudio Bustos, abogado socio fundador y managing partner de esta firma. Me despido por el momento y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.